La barrera placentaria. Separa y une a la madre con el feto. Para atravesarla, los fármacos tienen que salir de los capilares maternos y entrar en los capilares fetales. Los fármacos pasan por difusión pasiva y esa velocidad va a depender de la liposolubilidad, grado de ionización y del pH de la sangre materna y fetal. Antes de continuar con el tema 3, absorción de fármacos, quiero decirles que esta primera unidad se la van a estudiar por el texto de Farmacología Humana Flores. Allí les envío también por correo la copia del capítulo donde aparece esta primera unidad. El resto de los temas de la unidad 2 y la unidad 3 se la van a estudiar por el libro de Guttmann. Allí también les envío por correo la copia del texto de Guttmann. Se denomina absorción al paso de una droga desde el sitio desde donde se administra hasta que llega a la sangre. Este proceso de absorción comprende los procesos de liberación del fármaco de su forma farmacéutica, su disolución, la entrada del fármaco al organismo desde el lugar donde se administra, los mecanismos de transporte y la eliminación presistémica. Conocer cómo se absorbe un fármaco permite seleccionar cuál es la vía de administración y la forma farmacéutica idónea para cada caso. La absorción depende de características físico-químicas del fármaco. Estas características ya las conocen, las vieron en el tema 2, como son peso molecular, tamaño molecular, liposolubilidad y grado de ionización. Repasen por favor estas características. Características de la preparación farmacéutica. Para que el fármaco se absorba, debe estar disuelto. La preparación farmacéutica va a condicionar la velocidad con que el fármaco se libera, se disgrega y se disuelve. Algunas características son la formulación, si es solución, polvo, cápsula, comprimidos, el tamaño de las partículas, la presencia de aditivos y excipientes y el propio proceso de fabricación. En la penúltima diapositiva verán la velocidad de absorción a nivel gastrointestinal de diferentes formas farmacéuticas. Características del lugar de absorción. La absorción será más rápida mientras mayor y más prolongado sea el contacto con la superficie de absorción. Mientras más grande sea la superficie, mayor será la absorción. Y en las zonas con mayor flujo sanguíneo, la absorción también será mayor. Eliminación presistémica y fenómeno de primer paso. Eliminación presistémica. Por cualquier vía que no sea la intravenosa, puede haber absorción incompleta, porque parte de este fármaco que se administró puede ser eliminado o destruido antes de llegar a la circulación sistémica. Este fármaco puede ser degradado por acción tanto del pH del estómago como por enzimas digestivas, o puede ser metabolizado por las bacterias de la luz intestinal, o puede ser excretado también por las heces. Para que se entienda mejor lo que ocurre, si administramos una cantidad de X fármaco por vía oral y resulta que se degrada por acción bacteriana, ¿qué ocurre?
El fármaco no llega en su totalidad al sitio de acción. Es decir, que la cantidad de fármaco que llega a la biofase es menor que la que se administró, que llega a la biofase o que llega al sitio de acción. Y por lo tanto, si es menor, no va a alcanzar concentraciones terapéuticas para producir el efecto. ¿Qué se hace en estos casos? O esto explica por qué algunos fármacos o la presentación de algunos fármacos por vía oral, la dosis es mayor o incluso el doble de la dosis que se administra por vía intravenosa para que pueda producir el efecto. Primer paso hepático. Es la metabolización del fármaco absorbido en el tracto gastrointestinal que llega al hígado a través de la vena porta y se metaboliza en él antes de llegar a la circulación sistémica. Biodisponibilidad, parámetro farmacocinético de absorción. La biodisponibilidad de un fármaco indica la cantidad de la forma inalterada de un fármaco que alcanza a la circulación sistémica y por lo tanto está disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto. Entonces, la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco administrada que alcanza la circulación sistémica. Aquellos fármacos que tienen eliminación presistémica y efecto de primer paso hepático son fármacos entonces que tienen una biodisponibilidad alterada, una biodisponibilidad disminuida. Regresen a la lámina anterior para que repasen el concepto de eliminación presistémica y efecto de primer paso hepático. Bioequivalencia. Dos preparaciones de fármacos similares, como los de marca y los genéricos, son bioequivalentes si su biodisponibilidad es igual y el tiempo que tardan en alcanzar la concentración plasmática son similares. Es importante determinar la biodisponibilidad con el objetivo de calcular las dosis de fármacos por vías de administración distintas de la intravenosa. Para determinar la biodisponibilidad se comparan los niveles plasmáticos de un fármaco después de haberlos administrado por una determinada vía, en este caso por la vía oral, con los niveles plasmáticos alcanzados tras su inyección intravenosa, que permite que todo el fármaco penetre rápidamente en la circulación. Cuando el fármaco se administra por vía oral, solo aparece en el plasma una parte de la dosis. Mediante una representación gráfica de las concentraciones del fármaco versus tiempo, es decir, esto es una gráfica farmacocinética, se puede medir el área bajo la curva. Esto que están viendo allí que dice ABC, eso corresponde al área bajo la curva. Esto refleja el grado de absorción del fármaco. Factores que alteran la absorción. Tenemos factores fisiológicos, factores patológicos y factores iatrogénicos. Ahora ustedes se van a encargar de revisar todos estos factores en el libro de Farmacología Humana de Flores. El resto de la clase que continúa, las vías de administración de fármacos, las consultan en el texto de Guzmán.